Muy buenos días. Quiero saludarlos a todos ustedes que nos acompañan aquí por Zoom y que nos acompañan también a través de esta transmisión en directo por Facebook Live. Quiero agradecerles mucho su presencia. Para nosotros es muy importante que nos acompañen hoy en el lanzamiento de la Fundación Juntos, que es en sí un centro de pensamiento político, de filosofía libre socialdemócrata, y que es una apuesta que hemos hecho para contribuir en el enriquecimiento del debate público en el país. Aquí estamos convencidos de que mejorando la calidad del debate político, lograremos como sociedad más puntos de encuentro, mejores soluciones a nuestros problemas nacionales y sobre todo la definición de un propósito común que nos una para salir de esta grave crisis que estamos enfrentando. La orientación de esta fundación es eminentemente liberal desde un punto de vista filosófico, porque creemos en la democracia, en el Estado de Derecho, en las garantías civiles y en la economía de mercado. Ahora bien, como socialdemócratas, también creemos en un principio claro de solidaridad como fundamento de unión en una sociedad de hombres libres y como principio para inspirar reformas estructurales del Estado y de la economía, para lograr así un mejor orden social y sobre todo más justo. La fundación va a ser dirigida por Adriana Ruiz Restrepo, una gran profesional que ha innovado en la ciencia jurídica para convertirla en una herramienta de equidad y justicia social y lucha contra la pobreza. Y el subdirector es Kevin Hartman, un joven doctorando de gran reconocimiento académico. Queremos convertir este espacio en un lugar de discusión y solución de los grandes asuntos del país, en particular frente a esta grave crisis que estamos viviendo. Porque, pues, en efecto, estamos viviendo tiempos recios. Y por consiguiente la política pues no puede ser una respuesta liviana, indefinida y etérea. Las pandemias, al igual que los cataclismos naturales, las grandes crisis económicas y las revoluciones constituyen una ruptura muy brutal y violenta del orden social. Y tienen el poder entonces de desviar el curso de la historia colectiva y de devaluar por consiguiente la fe, la legitimidad, pero sobre todo la fe en la capacidad del sistema democrático para ofrecer un mejor mañana y un progreso material. La pandemia ha creado tanta incertidumbre y tantas víctimas de distinta índole, personas fallecidas, desempleados, empobrecimiento, situaciones que crean tensiones, fatiga y angustia, heridas psicológicas profundas. La situación que viene sucediendo desde hace meses genera desconcierto, ansiedad, dudas y en algunos casos desesperación y miedo a perder todo lo que se ha constituido por décadas. Este estado de ánimo hace que esta crisis se convierta en un momento decisivo y delicado en nuestra sociedad. Es una situación crucial entre la vida y la muerte de un sistema político y democrático. Es un momento en donde se sella para bien o para mal el destino de un país. En circunstancias así, los ciudadanos esperan que sus dirigentes, entonces, y sobre todo la discusión pública y política, esté en capacidad de unir el esfuerzo colectivo, no de seguir dividiendo ni polarizando a la sociedad. Porque solo unidos vencemos estas dificultades. Solo así logramos la concreción de un gran propósito nacional, como también esperan, por supuesto, liderazgos firmes y decididos que tomen el timón del barco en plena tormenta. No son momentos para liderazgos dubitativos, ni frágiles y menos superficiales. Es entonces paradójico que en un momento de transformaciones tan profundas como esta, la respuesta de amplios sectores de la política sea seguir dividiendo y enfrentando a los colombianos, lo cual hace que este ejercicio electoral de cara a las próximas elecciones se convierta en un asunto de pequeñas pasiones, mucha bajeza, mucha mezquindad a pesar de estas circunstancias apremiantes. Los partidos políticos, basta con observarlos, se han caracterizado por su incapacidad para enfrentar e interpretar el mundo real. La clase política parece ensimismada, por no decir cínica, más preocupada por modificar reglas electorales para reelegirse que de verdad entender y solucionar los problemas que enfrenta el país. Entonces, la tarea a emprender, y para eso queremos contribuir con esta Fundación Juntos, es muy dura y de gran envergadura para Colombia. Primero, por los retos de esta pandemia, que son unos retos muy grandes y muy difíciles, pero también por el descuido de problemas que hemos dejado crecer y enquistarse. Por ejemplo, una economía que no genera empleo, incluso antes
del surgimiento de esta pandemia. Una economía dual, dividida entre un pequeño sector formal y un océano de informalidad dedicado a actividades de muy poca productividad. Una economía que no exporta y que no exporta además valor agregado. Una muy mala forma de hacer política, clientelismo, corrupción, divisiones mezquinas y polarización. Nos acostumbramos a una educación pública en crisis, a una justicia desbordada con un marco normativo desordenado y contradictorio e inseguro, una crisis global de refugiados en Colombia, la tercera crisis global de refugiados más grave, más grande del mundo, la cual se nos volvió paisaje, y por supuesto, dos factores adicionales es que enfrentamos una clara amenaza de criminalidad transnacional alimentada por el narcotráfico y el colapso del Estado venezolano, y contamos con un Estado que, a pesar de haber desmovilizado a paramilitares y guerrilleros, no ha aprendido a hacer presencia institucional en el territorio, lo cual pues ha permitido en ese vacío que prosperen nuevas formas de criminalidad local y transnacional. Esta situación constituye una situación casi desesperante para los ciudadanos que no ven perspectivas de cambio profundo ni propuestas de solución a estos grandes problemas del país, porque la política nuevamente es dividir, dividir y dividir, enfrentar a los colombianos y distraerlos con el miedo o con las frustraciones que produce la inequidad de este sistema. Esa división mantiene o nos distrae, perdón, de la solución de estos problemas y mantiene al país, por ende, en el atraso, en disputas locales, terruñeras, lejos de las corrientes modernas del mundo. Si queremos salir de verdad adelante como país, debemos construir las bases de una nueva prosperidad. Y esa es la gran apuesta que estamos haciendo en esta fundación. Un país que sea capaz de crear, de inventar y de innovar. Porque para repartir primero hemos de producir. Hemos de escoger una política económica correcta. Porque a falta de crecimiento en los últimos 5 años, básicamente después de la caída de los precios de las materias primas a partir de 2016, hemos acudido al endeudamiento, cayendo en un ciclo infernal de gasto público basado en deuda. En los últimos 15 años hemos crecido ciertamente en materia de apoyos, de política social y de ayudas estatales con un efecto muy positivo, pero no hemos creado una política económica que genere empleo, que absorba la informalidad y las actividades de baja productividad. Y la respuesta a esta crisis por parte de los sectores económicos más ortodoxos es el mismo guión de siempre. Más precarización laboral, más gasto paliativo, no productivo, como lo que propone hoy el gobierno con la privatización de ISA, que no busca sustituir un activo por otro, sino gastar en funcionamiento, lo cual en un año electoral es gastar en política y politiquería. Y para financiar el hueco fiscal abismal de casi 100 billones de pesos que estamos enfrentando, se habla de más deuda, por supuesto, pero sobre todo de más impuestos, manteniéndolos de la nómina, impuestos a la producción e impuestos al consumo, que son los impuestos que más castigan a los sectores populares. Un ciclo infernal que definitivamente debemos parar, debemos reformular, porque no podemos seguir presionando a los pocos sectores productivos que tiene el país y menos el consumo de los hogares. Este debate tampoco puede seguir siendo el debate entre quienes quieren gastar sin límite, gastar ilimitadamente, y tampoco entre quienes creen que el imperativo es bajar y bajar el déficit al precio que sea para reencontrar el camino del crecimiento. No podemos sacrificar tampoco nuestro crecimiento futuro para generar una 10ª parte de punto de PIB de déficit el año siguiente. Ambos extremos se equivocan. Grandes retos que debe enfrentar el país para reactivar su economía: la crisis ambiental y el cambio climático y las ventanas de oportunidad que esto puede generar, los cambios en los modelos de producción industrial y manufacturera con la inteligencia artificial, los cambios en la revolución energética, que es casi una disrupción tan importante como la invención de la imprenta, y por supuesto la seguridad interior y la seguridad que nos significan las amenazas transnacionales. Por último, debemos conseguir nuevas formas de protección social, una nueva respuesta a las desigualdades. No podemos pretender aportar o darle lo mismo a todos. Es necesario proveer a cada uno lo que realmente necesita. En esta crisis se ha disparado la pobreza, se ha disparado el desempleo, y la política de la derecha populista sigue concibiendo la política social como un asunto de absolutos mínimos, concibiendo a los beneficiarios como asistidos, vagos y perezosos. Es un discurso culpabilizador.
Y la izquierda básicamente considera que basta con entregar algunas prestaciones sin preocuparse realmente de quién las recibe. Creemos en una renta básica, pero muy focalizada como mecanismo de reactivación económica, acompañado de un gran énfasis en la formación técnica y reinserción laboral. Vamos a trabajar mucho en esta fundación sobre las reformas que necesitan los sistemas de formación técnica y profesional para enfrentar y mejorar la productividad de diferentes sectores. Y entender que existen, por supuesto, personas excluidas del mercado de trabajo desde hace mucho tiempo. Esa va a ser una de nuestras grandes prioridades, con muchas dificultades para obtener un nuevo empleo. Estamos hablando de las discriminaciones históricas, por supuesto, mujeres, minorías étnicas y desempleados de larga duración. Entonces, queridos amigos, esos es los grandes postulados, las grandes prioridades y diagnósticos que queremos hacer desde la Fundación. Y por último, ya creemos que el reformismo liberal es indiscutiblemente un antídoto a los extremos que dividen naciones entre odio y miedo. El reformismo liberal es fe en el individuo de sus libertades y concibe al Estado de Derecho y la separación de poderes como un fin en sí mismo. La concepción socialdemócrata concibe la construcción de una sociedad de hombres libres sobre la base de la solidaridad, en donde todos somos susceptibles de dar y de recibir. Tenemos un gran desafío con millones de jóvenes a quienes no podemos dejar que se conviertan en una generación perdida. El reformismo liberal es sin duda el mejor antídoto a los saltos al vacío, que terminan, por lo general, en situaciones autocráticas, de realización del socialismo, de nacionalización y estatización de las economías. Es así como se detienen ese tipo de vertientes y de corrientes. Un reformismo liberal no vacila en la defensa de los ciudadanos, combate todas las expresiones criminales, empezando por el narcotráfico nodriza de tantos males y desavenencias nacionales. Por consiguiente, una nación como cualquier cuerpo, dividida contra sí misma, no puede prosperar. Hay que decirle no a la política de la división. Estamos en un momento que exige unión, altura, grandes reformas y convergencias amplias alejadas de caudillismos. El social liberalismo es la respuesta política que Colombia necesita y juntos esta fundación quiere contribuir a un gran pacto por lo fundamental. Es un gran acuerdo para liberar todas las energías y los mejores sentimientos de Colombia, esta maravillosa y extraordinaria nación. Gracias.